En estos últimos tiempos, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de lo que es un ataque de pánico, porque algún familiar, algún amigo, amiga, inclusive hijos, lo habrán padecido o le diagnosticaron un ataque de pánico. ¿Por qué son cada vez más frecuentes? En realidad, ¿qué son? Por eso es que fuimos a consultar a la doctora María Luisa Cabanís, que es del Centro de Salud Ameguino, y nos explica puntualmente qué es un ataque de pánico. Dentro de los trastornos de ansiedad, uno de ellos es el ataque de pánico. ¿A qué se denomina ataque de pánico fundamentalmente? A una irrupción de un miedo descontrolado en intensidad realmente paroxística, como se suele denominar, y que genera, sin una causa que aparentemente la persona registre como causal de esto, y que despierta en todo caso una serie de sensaciones muy desagradables a nivel de lo somático. Lo que suelen referir es que hay como una sensación de perder el sentido, de que hay dificultad para respirar, como que se atragantan, como que se les cierra la garganta, como que se ahogan, palpita el corazón, hay un cierto rubor intenso, un calor muy marcado, sudoración profunda, sensaciones de palpitaciones tan fuertes con dolores precordiales que hacen pensar que en todo caso van a tener un ataque cardíaco, dolores o molestias de tipo abdominal, que hace que tengan urgentes deseos de orinar o de ir al baño, situaciones que tienen que ver con el amortiguamiento, el hormigueo, las sensaciones de parestesia en los miembros, sensaciones de desmayo, algunas veces logran esa caída porque hay como vértigos o sensaciones de despersonalización, a lo que se llama despersonalización es a la sensación de alejarse de uno mismo. Y también existe el miedo, uno de los miedos más humanos y más presentes, digamos, en estas situaciones, que es volverse loco o morirse. Estos son los registros, en todo caso, de síntomas que hace que estos pacientes consulten en forma inmediata a las guardias o a las instancias médicas, porque lo que sienten es que algo les está pasando. Es una carga importante, digamos, de sufrimiento para la persona que lo padece y una carga importante también para todos los servicios médicos, dado que es un costo, ¿sí?, de atención, pero que necesita realizarse, porque hay que descartar algunas patologías orgánicas que pueden dar esta sintomatología o también situaciones en las cuales puede haber abuso en consumo de drogas, de alcohol o de algún fármaco. Es necesario descartar esto para poder en todo caso pensar en diagnosticar un ataque de pánico. Una de las primeras cuestiones que tenemos para pensar en un tratamiento es poder transmitirle al paciente la idea de que en todo caso entendemos aquello de lo cual nos está hablando. Sabemos de lo que se trata. Hay posibilidades terapéuticas de que se pueda curar aquello que tiene. Esto es importante porque se crea un lazo sobre el cual después se darán una serie de explicaciones que pueden venir desde las más aparentemente simples, que son regulaciones de respiración, el uso de algún medicamento de acción rápida, el uso de algunas conductas o educaciones, digamos, o psicoeducaciones que podemos utilizar para poder ir dándole al así llamado paciente en aquel momento la idea de que tiene recursos para manejar aquello que le pasa, lo cual lo hace sentir cada vez más seguro. Bueno, hay dos cosas muy importantes, me parece, a propósito de hacer referencia a los ataques de pánico. Nosotros empezamos a vislumbrar que esto puede ser un ataque de pánico, o empezamos a conocer cada vez más lo que es un ataque de pánico. Lo que no significa, como muy bien decía la doctora, que esta referencia a la sentir morirnos, a la desesperación, a sentir que realmente no podemos controlar lo que nos pasa, no nos haga llevar a ir a una guardia, a ser atendidos, y esto es como el punto clave, que en esa guardia se nos atienda y se nos contenga para sentir que lo que nos está pasando no tiene que ver con la muerte, sino que tiene que ver con una sensación que la vamos a poder manejar si recibimos el tratamiento adecuado, ¿no? Tiene que ver con la sensación de muerte y no con la muerte. Exactamente. En sí. Y hacer esta diferencia es muy importante. Por eso, el que uno vaya a una guardia y le digan, no, quédate tranquila, es una pavada, es un ataque de pánico, no te va a pasar nada, no es lo que uno quiere escuchar. Lo que uno quiere escuchar es,
quédate tranquila, estás atravesando por un ataque de pánico y vamos a hacer lo que sea necesario para ayudarte a atravesar esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Y en esto es importante hablar del autodiagnóstico. Y se conoce tanto que los pacientes llegan al consultorio o al hospital diciendo lo que tienen y piensan que porque saben lo que tienen, porque lo han estudiado, porque lo padecen, así se les va a curar. Entonces dicen, no, yo ya sé lo que tengo, yo ya sé de dónde viene, sé cuándo me surge, pero lo tienen hace años y esto se va complicando y complicando y complicando. Bueno. Y también con lo físico, digamos. Obviamente, y acá hay un doble riesgo, porque algunas veces los ataques de pánico hacen referencia a algunos aspectos orgánicos que posiblemente nosotros tapamos pensando que tienen que ver con el ataque de pánico, y no, y están dando cuenta de una cuestión que no está funcionando bien, que por ahí tiene que ver con lo fisiológico. Completamente, la doctora decía, es importante descartar la presencia de alguna otra enfermedad. Como dijo la doctora, hay un abanico de síntomas muy importantes que van desde la confusión con síntomas cardiológicos hasta gastrointestinales, hasta puede ser una crisis de hormona tiroidea. Por lo tanto, uno tiene que diagnosticar primero, descartar, para decir, este tema que vos estás teniendo es un ataque de pánico, pero yo descarté antes que eso, que vos no estés cursando un infarto, porque el dolor de pecho, la opresión precordial, el dolor en el cuello, la falta de aire, las palpitaciones, la sudoración fría, los mareos, incluso la gana de ir del cuerpo, son todos síntomas que pueden estar vinculados con un infarto. Por lo tanto, es importante consultar y que en esa consulta la persona diga, ok, vamos a hacer primero los estudios que me digan, descartemos esto. Una vez que el electrocardiograma esté bien, que las enzimas cardíacas estén bien, y decís, ah, ok, listo, nos sentamos a pensar en un ataque de pánico. Obviamente que hay algunas otras cosas que son poderosamente características, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, la sensación de inminencia de muerte, que es más característico de lo psicológico. Quiero hacer una pregunta que me parece que es una fantasía muy habitual en aquellos que padecen de ataques de pánico. Cuando uno está con un ataque de pánico, ¿puede desencadenar un infarto? Te hago al revés la pregunta, porque muchas veces tiene que ver con eso. Yo soy consciente de que estoy atravesando un ataque de pánico, pero mi miedo, más allá de sentir el dolor de pecho, de tener esta sudoración excesiva, de tener mareos, la falta de aire, este pánico que yo tengo, ¿puede desencadenar un ataque cardíaco? Cualquier situación de estrés del organismo puede ser un gatillo de un infarto en una persona que tenga el terreno predisponente para hacerlo. Habitualmente los ataques de pánico son más frecuentes en mujeres, y entonces las mujeres tienen menos frecuencia de infartos y son más jóvenes, ¿sí? Pero esto no es direccional, no es siempre así, claro, y puede pasar que cualquiera lo tenga. Por eso es muy importante primero descartar lo otro. Y siempre una situación de estrés puede desencadenar un evento cardíaco o una arritmia. Entonces es importante porque a veces tiene palpitaciones y esas palpitaciones son verdaderamente una arritmia. Ahí vemos justo en la pantalla del electrocardiograma. Puede ser una arritmia y se pueden acompañar. Por eso es importante la consulta antes de autodiagnosticar, decir, no, ya sé que es esto, no tengo nada, y de repente nos olvidamos de un diagnóstico. Bueno, siempre el autodiagnóstico, lo reiteramos, es muy pero muy peligroso porque puede olvidar otros síntomas o otras reacciones que son muy importantes para cuidar nuestra salud. Pero, ¿cuáles son estos aspectos para poder identificar que estamos atravesando un ataque de pánico y cómo diagnosticarlo? Voy a hablar de aspectos que son importantes para consultar y para no autodiagnosticarse más, porque esto realmente es muy peligroso. Él decía, porque verdaderamente tiene palpitaciones. Y la verdad que la persona que tiene ataques de pánico siente que verdaderamente está pasando por esto. Entonces, tiene que consultar para descartar esto y para evitar, alguna alteración peor. Entonces, preguntarte, ¿tuviste alguna aparición repentina de terror en donde vos sentías que estabas haciendo algo normal, cotidiano de tu vida, y de repente sentiste que no podías con tu vida, que te volvías loco, que no podías respirar, que te ahogabas, que estabas mareado? Esto tuvo un pico de intensidad y de repente cede y no encontrás por qué motivo esto te sucedió. Estás levantándote como cualquier día y de repente te ves en el subte con una sensación de ahogo que no soportás y sentís que te vas a volver loco y a morir en ese minuto. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Es fundamental, porque muchas veces pasamos por una situación muy difícil en nuestra vida y tenemos alguna que otra crisis de pánico, ataque de pánico, pero esto no se convierte en un trastorno de pánico limitante que en realidad engloba toda nuestra personalidad y toda nuestra vida. Entonces, porque tengamos un ataque de pánico no significa que tenemos un trastorno de pánico. Esto es importante, saber también qué tipo de pensamientos, ideas o preocupaciones van alrededor de esta crisis de pánico. Luego ceden, continúan. Una vez que terminó tu ataque de pánico, ¿estás tranquilo o seguís con esta angustia constantemente? Y a partir de que tuviste estos ataques de pánico, que hay que ver cuántos fueron,
¿Sentís que tu vida se limitó en algún sentido? ¿Ha cambiado algo? ¿Has dejado de ir a ciertos lugares o de encontrarte con ciertas personas? ¿No podés ir a trabajar? ¿Te pasa que no querés salir de tu casa y encontrás una que otra idea para quedarte adentro? Porque esto es la agorafobia. Esto es cuando sentimos que podemos estar en un lugar en donde vamos a estar desamparados y nadie nos va a poder contener cuando tengamos nuestra crisis de pánico. Esto suele suceder muy seguido cuando sufrimos de un trastorno de pánico. Entonces, si pasa esto, a consultar. Ya vamos a averiguar si los menores pueden padecer de ataques de pánico. También es un aspecto importante, que no lo evaluamos porque consideramos que ellos no están sometidos a un alto estrés, posiblemente no tienen problemas familiares, no tienen problemas de pareja, en fin, cosas que suponemos simplemente y que distan mucho de la realidad, porque después los doctores nos indicarán si efectivamente este diagnóstico de ataques de pánico también puede tener que ver con los adolescentes y con los chicos menores. Después de la pausa estaremos conversando con el doctor Alfredo Cía, que es psiquiatra, y estaremos justamente hablando de cuáles son los tratamientos posibles para los ataques de pánico o cuando se sufre de fobia social. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa. Recuerden que estamos en vivo en esta mañana muy, pero muy linda aquí en la capital federal. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto, por si nos quieren llamar? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que se llama fobia a una alteración de nuestra conducta que nos causa serios problemas y vergüenzas en nuestra vida de relación frente a la sociedad? Cuando tenemos alteraciones fóbicas estamos siempre tratando de evitar la situación o la experiencia que se nos presenta como un medio de resolver nuestro problema de inseguridad. Generalmente es una actitud silenciosa y aparece como gusto o preferencia y nos ayuda para diluir la ansiedad.